Si bien hay luto, dolor y un aire de tristeza en los clubes donde jugó y dirigió el gran Gabriel Ochoa Uribe, también hay que decir que a los hinchas de dichos equipos les embarga un sentimiento de gratitud por haber sido el gran gestor de épocas memorables. Entre ellas, su última demostración de ser un técnico inteligente y acertado fueron sus logros con el América de Cali, donde se convirtió en todo un ídolo por haber sido el artífice de la época dorada del Club Escarlata. El nombre Gabriel Ochoa Uribe es sinónimo de títulos y de gloria. El médico Ochoa, como era conocido en el mundo futbolero, era de lejos el entrenador más exitoso desde los inicios del fútbol de nuestro país. En términos generales, son 4 los planteles que dirigió, incluyendo el seleccionado patrio. A los clubes que dirigió siempre los vistió de gloria. Así que conozcamos la historia de este grande de Sudamérica. Cuando la competición profesional en Colombia era apenas un sueño, Ochoa Uribe ya estaba como portero americano en el fútbol aficionado. Para cuando se dio inicio a la competición en nuestro país el 15 de agosto de 1948, Gabriel Ochoa ya era parte de la historia del América, la cual ratificaría años más tarde, convirtiéndose en toda una leyenda. Fue figura desde su llegada hasta su salida en diciembre de ese mismo año, cuando inició su trayecto triunfal en el mundo del fútbol, siendo transferido al Club Embajador de la ciudad de Bogotá. En aquel tiempo, sus compañeros lo llamaban cariñosamente Ochoito, debido a su corta edad, y es que con apenas 19 años fueron los jugadores más jóvenes del campeonato, al lado de Humberto Turrón Álvarez, que tenía 20. De ser un adolescente aficionado a los caballos, pasó a convertirse en una prominente figura del rentado nacional, brillando con luz propia de Millonarios, con el que alcanzó 4 campeonatos de liga. Dado que esas estrellas logradas fueron en la época del Dorado y con un juego exquisito, hicieron que el mundo futbolístico empezara a mirar con buenos ojos a la naciente liga del profesionalismo en Colombia. Los torneos internacionales a los que Millonarios tenía derecho a participar por ser campeón de un país sirvieron de vitrina para que el América de Río de Janeiro lo fichara. Con este equipo logró el subtítulo del Campeonato Carioca en 1955. Su transferencia se convirtió en la primera de un colombiano al fútbol brasileño. Gabriel Ochoa aprovechó su estadía en la capital mientras hacía parte de la escuadra azul para estudiar y se hizo médico de la Universidad Javeriana. Y a su paso por el Brasil, continuó sus estudios y se especializó en ortopedia y traumatología. Todo esto de manera paralela a su actividad deportiva. Tras su regreso de nuevo al país y convertido en figura, además de ser ya no solamente profesional, sino especializado en la medicina deportiva de la época, se lesionó y tuvo que retirarse. Pero la entonces junta directiva, conocedora de sus capacidades, le dio el aval para el torneo del 58 y como timonel del primer equipo quedó segundo en ese su inicio como técnico, perdiendo el título en la última fecha. Con esto continuó sumando récords. Primero, con apenas 29 años se convirtió en el técnico más joven en dirigir, marca que mantuvo vigente hasta agosto del 2010, cuando John Jairo Bodmer, contratado por el Expreso Rojo, igualó su marca. Segundo, ser el primer adiestrador nacional de Millonarios. Tercero, primer técnico colombiano en salir campeón con los azules capitalinos. Y cuarto, en la primera edición de la naciente Copa Libertadores de América en 1960, llegó a instancias semifinales, repitiéndolo 2 veces más en los años 73 y 74. Así como lo hizo de jugador, logrando varios títulos, en su era de director técnico continuó por la senda del triunfo, haciéndose de muchos campeonatos, siendo el último de ellos en 1972, cuando nuevamente le bordó una estrella al azul de Bogotá, la cual sería la última de su cuenta personal con Millonarios. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. El fútbol con el alma y con el corazón, amigos, yo le canto. El médico Ochoa se convirtió en la insignia de este equipo con una jugosa cosecha de títulos. Como jugador fue campeón de las ligas 1949, 51, 52 y 53 y también campeón de la Copa Colombia. Coincidencialmente repitió la cantidad de títulos en los mismos años en la siguiente década,
pero ya en calidad de técnico. Obtuvo los campeonatos de 1959, 61, 62, 63 y el de 1972. El 19 de diciembre de ese año 63 le fue entregado una vez más el galardón de campeón de la Copa Colombia, pero en esta ocasión fue debido a los 3 títulos consecutivos del 61 al 63, según lo estipulaba el nuevo reglamento. Todo esto sin contar que hizo parte de la nómina del siempre recordado Ballet Azul, que en 1952, en plena capital española, como invitado a las bodas de oro del Real Madrid, en un marco espectacular a estadio lleno, hizo las delicias del público, doblegando a los merengues con un contundente 2-4, toda una proeza en la primera gira de un club colombiano en Europa. Cuando los madrileños estuvieron de visita por acá en tierras americanas, también salieron derrotados a manos de los embajadores. Con esto Millonarios inscribió su nombre en lo más glorioso del fútbol mundial. Titulares de la prensa española como el ABC de Madrid, Diario de la Prensa de Valencia o el mismo País de España, que tituló "Lo más grande que ha visto Madrid, Millonarios de Bogotá", hacían poner la piel de gallina. Este equipo de la época del Dorado se paseó por el mundo dando cátedra de buen fútbol. Haber jugado al lado de figurones de renombre como el mismísimo Alfredo Di Stéfano, Ramón Villaverde, Julio Cosi, Alfredo Castillo, Pedro Cabillón, Néstor Raúl Pipo Rossi, Adolfo Maestro Pedernera, hacen de la rica historia del Dr. Ochoa un grande entre los grandes. 30 de noviembre de 1952, un día para no olvidar. El día que los embajadores alcanzaron su tercera estrella, lo hicieron a domicilio, goleando 1-7 al Bucaramanga. La noche anterior al encuentro, la saeta rubia Di Stéfano se enfermó, por lo que el técnico tuvo que enviar a la cancha como jugador de campo a Ochoa Uribe. Y este, vistiendo la camiseta del Ariete argentino, anotó uno de los 7 goles, convirtiéndose así en el primer arquero colombiano en marcar un gol. Noche mágica para Gabriel Ochoa, porque aparte de anotar gol al finalizar el encuentro, levantaron el trofeo como campeones. Brilló como el que más, tanto como jugador al igual que como técnico. Con los azules dejó otros 2 récords aún vigentes: el que más dirigió con 546 encuentros y el más ganador en primera división, 9 títulos en total, 4 como jugador y 5 como estratega, más un título de la Copa Colombia, otro trofeo conmemorativo de dicho certamen y otros tantos más no oficiales. Llega al final con Millonarios. Iniciado el año 64, el 20 de febrero, un partido amistoso con River Plate dio al traste la salida de Ochoa Uribe del cuadro azul, por haber utilizado a un jugador no autorizado por la junta directiva. El equipo de enfrente, el rojo santafereño, aprovecha la situación y se hace a los servicios del Dr. Ochoa Uribe. Los resultados no se hicieron esperar, puesto que cambió de inmediato todos los esquemas que se manejaban en el cuadro cardenal y como consecuencia de ello, en diciembre de 1966, lo entregó como el flamante campeón de la Liga Nacional. En 1979, después de un tiempo sabático, el fútbol se atravesó de nuevo en sus propósitos, llegando a una ciudad y un equipo conocidos por él, pero sin historia aún, el América de Cali. Si bien era un equipo importante hasta la llegada del médico Ochoa, los rojos vallecaucanos seguían siendo un modesto club. Muy seguramente, al tomar la decisión de retornar a la dirección técnica, lo hizo con la intención de sacar adelante al equipo del cual era hincha. Lo que no sabía el Dr. Ochoa Uribe es que al final esta decisión sería una larga trayectoria de 12 años y lo convertiría en toda una leyenda de los Diablos Rojos. Su llegada a la Mechita emocionó tanto que echaron mano de un recurso poco usual en el plano futbolístico. Los miembros de la junta directiva de ese tiempo realizaron una misa en la gramilla del Estadio Olímpico de Cali, mediante la cual se declaraba oficialmente un equipo renovado, poniendo así fin a una supuesta maldición que pesaba sobre el equipo
desde el inicio del campeonato profesional. Ya con el camino despejado, restaba solamente que el médico Ochoa Uribe pusiese en práctica sus conocimientos, puesto que ya nada le impedía que finalmente América fuera campeón, y lo sacó campeón. Fue su primer gran fruto y una vez más el doctor Ochoa hacía historia. Como dice Alberto Beltrán en la que popularmente se conoció como la canción del América, aquel 19 será el recuerdo que en mí vivirá. Y es que esta fecha quedó en el corazón de la fanaticada roja como la más importante de su historia. Después de muchos años de espera, de la mano de Ochoa, se conseguía el primer campeonato. Por una cosa o por otra parecía que lo hecho meses atrás daba sus réditos. Adiós a la maldición de Garabato. Para corroborar esta creencia, nada mejor que un pentacampeonato consecutivo y sobre todo si en el último de ellos lo gana una fecha antes de concluir el torneo con victoria 1-3 en el clásico al Deportivo Cali, que era dirigido por el balcánico Vladimir Popovic. Cuentan que en esa década de los 80, en una entrevista el doctor afirmó que su gran rival era el yugoslavo. ¿Cómo sabía de fútbol Ochoa Uribe? Un adelantado de su época. Porque el serbio, habiendo regresado a su continente para el año 1991 con Estrella Roja de Belgrado, lo gana todo en Europa y el mundo, corroborando así las palabras y afirmaciones del médico años atrás. Uno no sabe si es una casualidad o simplemente una de esas cosas que hacen que el fútbol sea un deporte lleno de esos episodios tan especiales como inexplicables. El médico falleció el pasado 8 de agosto y 2 días después, el lunes 10, Vladimir Popovic siguió su camino. En los años del pentacampeonato, el doctor Ochoa, dueño de tantísimos récords, dejó la nada despreciable cifra de 55 partidos sin caer jugando como local en el Pascual Guerrero, marca que se estableció entre los años 83 y 85, incluidos partidos internacionales, cosas casi irrepetibles. La seguidilla de títulos del 82 al 86 aún está sin batir en Colombia. Un dato curioso de este América pentacampeón es que siendo el médico un técnico ganador, no solía dar la vuelta olímpica con sus dirigidos al cabo de un título. Esta costumbre se rompe en diciembre del 85 cuando los rojos consiguieron su quinta estrella y él, por insistencia de sus jugadores, terminó celebrando con ellos el título de ese año. Quizá esto pudo haberse provocado o bien por la emoción que aún se percibía por haber llegado por primera vez a una final de Copa Libertadores, o el espectacular segundo semestre, o porque el título de ese año lo ganó en el clásico frente a su rival de patio cuando al Cali con el empate le bastaba para ser campeón, y un gol del argentino Gareca en las postrimerías del encuentro desató la euforia escarlata en las tribunas, haciendo que el médico y sus muchachos prendieran la feria de Cali. En la Liga del 87, quizás debido al duro golpe por la forma en que una vez más se le fue de las manos la copa, dejó a su equipo bajo de nota, cediendo terreno en el torneo local, el cual fue bien aprovechado por sus más enconados rivales, para quienes acabar con la hegemonía impuesta por el América de Ochoa era la meta. Y lo lograron, sacándolos del camino para que el dueño de la estrella cambiara de nombre. Ya en el plano internacional hay que hablar de sus arribos a las finales de la Libertadores. En la edición del 85, en el tercer partido frente a Argentinos, se hizo necesario la definición de la Copa mediante cobros desde el punto penal. Y sucedió que Falcioni quería cobrar el primero de ellos para luego concentrarse en tapar los de sus rivales. Pero el doctor Ochoa ya había elegido a Gareca para que iniciara cobrando y por lo tanto le ofreció a Julio el quinto cobro. Falcioni se rehusó aduciendo que estaba enfrentando a un equipo argentino y que de fallarlo podría ser culpado de traición y favorecimiento a sus compatriotas. El cancerbero, que tenía buenos antecedentes de cobros en el torneo local, finalmente decidió no patear ninguno desde el punto blanco. Ante esta situación, el médico Ochoa Uribe eligió al Pipa de Ávila, quien para tristeza de toda la hinchada americana falló.
Para el año siguiente nuevamente llega a la final, la cual también pierde tanto en Cali como en Buenos Aires, frente al encopetado River de Pumpido, Cabezón Ruggeri, Américo Gallego, Enrique, Roque Alfaro, Policial Zamendi, Beto Alonso y el verdugo de la serie, el Búfalo de San Luis, Juan Gilberto Funes. Que en paz descanse. Nada que hacer. River campeón de América. Pero realmente la historia dolorosa fue al año siguiente frente al Peñarol de Tavares. Un golpe al alma. En un partido muy bravo en el que hubo más golpes que fútbol, ese 31 de octubre sucedió lo que nadie pudo creer ni ver. Porque justo cuando se jugaba el último minuto y el árbitro miraba su reloj, aprestándose para decretar el final del encuentro, en buena parte del territorio colombiano hubo un apagón y a la América se le fue la luz en el peor momento. La gana la Silva, pone una corrida al Mono Villar, se viene el pitillo, guapea Luna, queda en Villar, se cayó el hombre americano, le queda bien aquí, reproduce la candela, remata, gol. Yo no la voy a cantar, yo no la voy a cantar. Por esas cosas absurdas de la reglamentación vigente de ese entonces en la Libertadores, si había empate en puntos hacia un equipo tuviera mejor diferencia de goles, era obligatorio disputar un partido extra en cancha neutral. América había ganado 2-0 en Cali. En Montevideo cayó 2-1. Por eso hubo que viajar a Chile en un ambiente que no era para nada favorable. En ese partido, el doctor Ochoa hizo una sustitución bastante inexplicable. Reemplazó a Ricardo Tigre Gareca, que se acababa de lesionar tras una aparatosa chilena, por Enrique Simón Cerilla para apostarle al 0-0, dado que América con el empate se proclamaría campeón, porque para ese partido ahí sí valía la diferencia de goles. El técnico Ochoa, un maestro de la táctica a quien se le consideraba ultradefensivo, le estaban saliendo las cosas manteniendo el resultado que le servía, pero después de aguantar 119 minutos en una desafortunada jugada donde no se pudo controlar el balón en el medio campo, en un abrir y cerrar de ojos como en un castillo de naipes, todo se derrumbó. Para el año siguiente, el reglamento lo cambiaron. La Copa Libertadores de América fue una de las pocas cosas que el médico Ochoa no pudo lograr en su extensa y exitosa carrera deportiva, y aunque siempre le fue esquiva, habiendo llegado a 3 finales de manera consecutiva, lo dejó como el único técnico en Colombia en lograrlo, lo cual no es un dato menor. También tiene la marca de 15 partidos consecutivos sin perder en dicho torneo suramericano. Justamente la Conmebol no hacía ni un mes antes de su deceso, el 11 de julio de este año, divulgó el listado de los 21 técnicos que más dirigieron en la historia de esta competencia. Curiosamente, el único colombiano en el ranking es el que se encuentra en la cima. Se trata del Dr. Ochoa Uribe, quien con 116 partidos es el técnico que más estuvo al mando en dicho certamen internacional. La última gesta del gran Ochoa fue la estrella alcanzada en el 90 con un equipo que lo ganó todo de principio a fin. El 22 de diciembre de 1991, dirigiendo al América, uno de sus máximos ídolos le dijo adiós al fútbol definitivamente. Con este América, el médico Ochoa dejó la marca de ser el técnico que más campeonatos ganó en un mismo equipo y también el que más estuvo al mando de ellos, con 763 encuentros. No podemos terminar esta larga historia sin contar la anécdota de su perro y el mago de Pilar, el paraguas Roberto Cabañas. Cierto día el doctor y su plantel tomaban un baño en la piscina, cuando de pronto llamó a su perro, un boxer el cual él adoraba, llamado Rocky. Lo metió a la piscina, a lo que inmediatamente Cabañas reaccionó diciendo que la piscina era para personas, no para animales. El médico hizo caso omiso, ya que con Roberto tenía muchos inconvenientes. Ya alejado del club, alguna vez a Cabañas le preguntaron sobre el tema y él, en medio de risas, contó que lo que pasaba era que él le tenía miedo al perro. Por todo esto y por mucho más, al día siguiente de su sensible fallecimiento, los fanáticos de la Mecha se volcaron sobre el estadio Pascual Guerrero, escenario que lo vio coronarse de gloria, para despedirlo a lo grande, como lo fue él, y pintaron un hermoso mural en su memoria. Para el cierre de su historial, hay que contar también que en 2 ocasiones llegó a ocupar la silla de la selección absoluta, en 1963 y 1985. También dirigió la Proolímpica del año 59, regalando a la Colombia el primer triunfo de un seleccionado nuestro sobre la brasileña.
cuando el 20 de diciembre de ese año lo derrotó 2-0. En su primera incursión en el año 63, pues realmente no hubo mayor trascendencia. Ya para el año 85, con el combinado nacional, le tocó enfrentar el repechaje, donde recibió muchas críticas porque al mismo tiempo que atendía la final de Copa Libertadores frente a Argentinos, paralelamente también era el técnico nacional. Y en su momento se dijo que había priorizado sus intereses personales con el América sobre los intereses colectivos de un país. En una entrevista de las pocas que daba, ya que no era amigo de dar declaraciones ni antes ni después, y menos si eran partidos cruciales, el técnico Ochoa se defendió diciendo que lo que la selección necesitaba era de un proyecto serio que incluyera un técnico de planta a quien se le encargaran unos objetivos y no como era la costumbre de los directivos de turno, que cogen al técnico de moda, el del momento, con un presente triunfador y lo suben al bus de la selección. Volviendo al tema del repechaje, parece ser que haber perdido la Copa le jugó una mala pasada al médico Ochoa. También el desgaste físico de un calendario tan ajustado, donde jugaron el jueves 17 en Buenos Aires, martes 22 en Cali y 2 días después, jueves 24, retornaron nuevamente al sur del continente, donde se jugaría el partido de desempate en cancha de Defensores del Chaco, la misma donde 3 días después se jugaría el crucial partido de selecciones. El desenlace ya comentado no dejó al Dr. Ochoa Uribe con el estado anímico adecuado para enfrentar esta responsabilidad de la mejor manera. Además que jugadores de su equipo que lo habían acompañado también en el proceso de selección, como Alex Escobar, Anthony de Ávila, Gonzalo Soto, Jorge el Alemán Porras, Pedro Sarmiento y Willington Ortiz, solo este jugó el partido de ida. En una muy mala presentación, Colombia cayó goleado 3-0, por lo que para el juego de vuelta, el cual se jugó en Cali con apenas 6.000 espectadores, eran muy pocas las posibilidades que habían de remontar un resultado tan abultado con el favorito a clasificar al Mundial México 86. Este partido sirvió de escenario como el último del Dr. Ochoa en el banquillo de la tricolor. Un homenaje merecidísimo y un aplauso póstumo a los recuerdos de una vida y carrera al técnico más veces campeón del fútbol colombiano. Adiós a un hombre ganador y revolucionario del balompié al que le inyectó constancia, disciplina y trabajo. Deja no solamente un legado, sino también muchos récords que para su felicidad al momento de su partida permanecían vigentes. Como dicen en su natal tierra en Antioquia, adiós pues a don Gabriel, toda una enciclopedia del fútbol, para quien ganar era su única opción.